Muy buenas tardes, nosotros somos Marmota Estética, conformados por Joaquín Corichón, Vicente Schmeiser y Dante Ampuero y yo, Vicente de la Fuente. Bueno, en el día de hoy estaremos conversando sobre un libro muy especial, ya que es la novela más vendida del mundo, con más de 500 millones de ejemplares. Estoy hablando del Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes, considerado por muchos como la obra más importante, influyente a nivel hispanohablante y universal en realidad, dirían algunos. Bueno, para comenzar, creemos que es muy importante saber de dónde viene un libro, el por qué se hizo, el cómo se hizo y todo ese tipo de preguntas, apuntándose a su origen, que nos ayuda mucho a entenderlo mejor. Por lo cual, empezaremos conversando sobre el contexto de producción y social. Bueno, en cuanto al contexto de producción, tenemos que hablar un poco de la vida de Miguel de Cervantes, que antes de escribir el libro como tal, fue un comisario de la Armada y también fue un recaudador de impuestos. Okay. Pero Sí. luego de la quiebra de un banco sevillano, en el que él había depositado sus fondos, fue enviado a la cárcel. Y de ahí, cuando salió de la cárcel, escribió la primera parte del Quijote, donde ahí fue donde recién obtuvo la fama y pudo seguir escribiendo novelas como Ocho comedias y Ocho entremeses, Viaje al Parnaso y bueno, obviamente la segunda parte del Quijote. Ok. Yo creo que es importante que, resaltar el tema de sus primeros trabajos, ¿cómo eran sus primeros trabajos que tú dijiste? Ocho comedias y Ocho entremeses. No, sus primeros trabajos... Bueno, esta parte la cortas. No. Rayos. Así que, armada y recaudador de impuestos. Eso. ¿Qué opinan sobre que trabajó en la Armada y fue recaudador de impuestos? Yo creo que puede haber afectado a esta novela. O sea, igual todos los así de la Armada puedes saber así como cosas, porque obviamente mientras están en todas las batallas, porque en esa época igual había muchas batallas en toda la península ibérica y bueno, en toda Europa en general. Ajá. Entonces, ahí obviamente mientras están como descansando los soldados también pueden contarse misma historia, entonces tal vez también ahí puedo haber sacado inspiración también para el mismo libro. Sí. Aparte que obviamente ahí conoce como cosas que dicen como, oh, este caballero pelea de esta forma, vamos a intentarlo para la batalla, algo así también puede ser, eso no sabría, pero podría ser, entonces igual ahí tal vez sacó alguna inspiración posiblemente. Sí, yo creo que también de las batallas que se dan dentro del libro, así como de combates, pueden haberse influenciado también en algunas vivencias de él, como en la Armada o algo así. Uh-huh. Así que, importante eso. Bueno, ahora, eso fue el contexto de producción, ¿no? Ahora vamos al contexto histórico. Bueno, hay que recalcar que durante este siglo XVI, 1500, que fue antes de que se escribió el Quijote, se distinguen dos etapas que son primordiales. Uno supone la aceptación del renacimiento europeo y la otra es la asimilación del humanismo. Bueno, la asimilación del humanismo supone la concepción del hombre como eje del universo. Y los humanistas admiran la cultura clásica y toman como modelo el intelectual, que se rige por la razón. Además, la lengua renacentista persigue la elegancia y la naturalidad y toma como el modelo de estilo los escritores clásicos, la frase amplia y equilibrada, el uso de epíteto y el léxico culto. Y bueno, yo voy a decir algo. Sí, quería resaltar que dijiste que se basaba un poco también en la naturalidad, pero la verdad yo no creo que el lenguaje del libro haya sido muy natural, la verdad. O sea, para esa época pudo haber Para esa época puede haber sido, pero para nosotros, por ejemplo, leído se va sí, no, y aparte que igual en algunas partes del libro menciona como que también hablaba con un lenguaje así un poco más antiguo también. Claro. Pero Entonces, el tema de naturalidad yo creo que podría ser un poco subjetivo aquí, dependiendo de cuándo lo hayas leído o cuándo lo leas. Por lo cual para muchos puede ser como que no es natural. Sí, también quería mencionar de que como tal, ahí menciona que es como una época de cambio, bueno, no, menciona una época como renacentista, que es una época muy nueva para esa misma época. Entonces, fueron muchos cambios, porque también ahí se menciona que fue como en esa época ya iban cayendo las historias de caballeros y todo dentro del libro. Entonces, también por eso también se considera una parodia, porque ya está como
tomando muchos clichés, podría decirse, de los mismos libros que fueron escritos entre como de 1200, si no me equivoco, fueron, hasta finales del siglo XVI, que ahí ya dejaban de ser populares. Entonces, ahí también ya tuvo mucha más inspiración también para el mismo libro. Ajá. Claro. Claro, sí, o sea, es que este libro quiso ser, o Cervantes cuando lo escribió, quiso ver como una crítica a todos estos libros antes, por eso este libro fue como la innovación o como la ruptura entre como la antigua escritura que se hacía. Mostrar la diferencia de que había del pasado con estos libros de caballería con un nuevo futuro que podría ser el renacer de la escritura. Aparte de que igual fue eso de que en todos los libros anteriores era como, ok, era un poema, entonces tenía que seguir siempre esa misma estructura. Sí, Cosas que rompió el Quijote, o sea, que era como de repente estaba hablando el Quijote, de repente hablaba un narrador, o de repente nos mostraron una historia dentro de otra. claro, que justamente respecto a lo del poema, antiguamente como que la literatura se veía con mucho del tema de lo estético, digamos, lo de la realeza, lo bonito, todo, entonces por eso se buscaba algo como un poco más de, no sé, como más bonito de leer o de escuchar, por lo cual como la poesía o algo así, y como que esto rompió eso de estigmas. Sí, también, o sea, que siga así como, que siga una misma estructura, que siga algo como más lineal, y en cambio el Quijote era como que de repente te mostraba una cosa, después otra, y así. Sí. Sí, de hecho, el Quijote como buena novela tiene a su protagonista siendo un antihéroe y también hace mucha burla de lo que es la crítica social y religiosa también, que se muestra un montón. Ajá. Bueno, perfecto. Nada más que contar sobre el contexto histórico ni de producción, yo creo. O sea, bueno, igual de ahí tocaremos algunas cosas después cuando hagamos Claro. un resumen general, pero Ajá. sí, yo Sí, creo que bueno, ya- ahora podemos pasar a la siguiente sección que teníamos estigmatizada, que es el resumen de los capítulos. Y bueno, los capítulos que nos correspondieron a nosotros, o nos tocó, digamos, son de los 6 al día, así que comenzaremos con eso. Bueno, sobre el capítulo 6, Bueno, ¿qué es lo que más que quisiera destacar? No sé. o sea, bueno, igual comenzando como un resumen, este inicia ya mostrándonos como una perspectiva de la sobrina de Don Quijote, hablando con una ama bueno, no me equivoco, pero creo que era una ama de llaves, supongo. Y bueno, ahí estas tenían todo planeado así como para confabular contra el mismo Quijote, porque era como, pensaban que todos los males que tenía en su cabeza actualmente, o sea que ya se estaba como volviendo loco por toda la lectura que hizo. Ajá. Entonces tenían así pensado como tal vez no esconderle, porque directamente en el mismo capítulo van a quemarle los libros, van a Sí. quemarle toda su biblioteca, mencionando que esta es una biblioteca de más de ya 100 ejemplares, entonces bastante grande y ya tenía bastante conocimiento, había leído de Don Quijote. Entonces ahí quisieron hacer todo eso sobre quemarlos. Bueno, aquí se presenta en este capítulo la Sí, trama eso. principal, digamos, se presenta de que aquí el tema en cuestión, generalmente, o sea, en estos primeros capítulos, es la quema de los libros. El tema de los libros, como son malos. Sí, pues, y ahí bueno ya se presentan personajes que serían, bueno, ahí se presenta la sobrina, que igual volverá a aparecer más adelante, pero bueno, también el cura y el barbero, que son personajes bastante importantes para este capítulo. Ajá. ¿Algo más que acotar? O sea, No. en resumen, este capítulo lo que hacen es quemar los libros, o la mayoría de los libros, porque hay unos libros que se salvan, pero eso es como algo aparte, y más que nada porque creían que los libros eran la causa de la locura de Quijote, cuando en realidad más adelante se da cuenta que no hay remedio, como que esa no era la solución. Sí, lo encuentro muy interesante en el sentido de que toman el conocimiento que pudo adquirir el Quijote o que directamente tomarlo como loco como culpa de los libros, como censurar todo el conocimiento que puede obtener, tratarlo de algo malo. Sí, pues, porque igual como los consideran en esa época, como ya había decaído toda la época de los caballeros, también era como algo muy como antiguo y aparte que era no tan actual, o sea, que no era como los estándares que se buscaban en esa época ya. Entonces podía ser como, déjenlo, simplemente está loco porque piensa que está como en no despertar la época, podría decirse como igual pasa en la actualidad, pero podría ser como una demostración para esa misma época en la que fue escrito el libro. Y bueno, igual así también queremos mencionar algunas cosas Está bien. de que bueno, lo que mencionó Joaquín, de que hubieron libros que se salvaron. Entonces ahí hicieron mucho hincapié como de repente era una relación entre el cura y el barbero, que eran los que principalmente estaban quemando los libros, junto a ideas que daban la sobrina y la ama.
Y bueno, algunos de los libros que se salvaron fueron como Amadís de Gaula, que Ajá. en el libro mencionan que fue el primer libro importante, o fue como el que inició la época de los caballeros, o sea, bueno, de la literatura de caballeros, Sí. salvándolo, ya que mencionaba el barbero de que este era el mejor de todos, entonces... Bueno, y ese libro, la maíz de... O sea, no, No, nada, no. También, bueno, resaltar a la Galatea, Sí, que de que... escrita en 1585 por el propio Miguel de Cervantes, así que... Sí, entonces igual, también eso mismamente, de que es algo como que no se hacía en los libros, o bueno, en la literatura antiguamente, y fue algo nuevo que implementó Cervantes, de que él mismo se menciona, o Sí. se hace referencia dentro de su libro, mencionando uno de sus propios antiguos escritos. Claro, utilizando el método de la intertextualización. Ajá, Consigo mismo, claramente. Sí, claro. Y bueno, por último, pero no es importante resaltar el tema de que salva la Araucana, el libro que ocurrió en Chile. sí, un poema que relata la conquista en Chile. Ok, perfecto. Así que, bueno, ahora vamos con la cita. Sí, bueno, tenemos una cita del capítulo 6 que dice, abro comillas, no señor, dijo el barbero, que también he oído decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto y así como único en su arte se debe perdonar. Bueno, esta cita específicamente la pusimos ya que es una demostración de la preocupación por parte del barbero para no quemar ciertos libros y de su conocimiento de literatura. Así que eso como sería la interpretación de esta cita. Y bueno, igual para ir finalizando con este capítulo 6, queremos hacer como algo especial, ya que les traemos a dos personajes del mismo capítulo, para que poder discutir un poco y hablar sobre ciertos pensamientos que puedan tener acerca de por qué hicieron eso con los libros de Don Quijote. Entren. Por favor, adelante. Maldito quemador de libros. Hola. Tú me ayudaste, oye. Tira. Sí, Yo te dije fue que en no nombre de los Dios. quemaras. Yo te dije que no los quemaras. Fue en nombre de Dios. Ya, ¿qué quieren? Bueno, les vamos a preguntar una serie de preguntas, ¿ok? Nos van a preguntar una serie de preguntas. Me parece correcto. Bien, ya. Pregúntenos. Primero, En nombre de Dios. ¿qué opinas de la literatura? Mientras sea literatura literal. bíblica, mientras sea literatura bíblica, me parece increíble. Pero hay mucha literatura deshonrosa, como la mayoría de libros de caballería. Yo estoy en desacuerdo con lo que él dice. Yo creo que hay mucha literatura y no solamente la religiosa que corresponde ser leída y es muy buena. Y no deberían haberse quemado algunos libros. Y él no me hizo caso. Yo le dije que no los quemara y él dijo no, que hay que quemarlos. Tú me ayudaste. Mentira. Estaba en contra de mi voluntad. Y bueno, cura, también, ¿por qué mencionas eso de que de que todos los libros de caballeros son malos y de todas formas igual salvaste algunos? Aparte de mencionar como mismamente de la historia del famoso caballero Tirante al Blanco, que mencionas que fue uno que directamente era el mejor libro creado. Bueno, hay los libros de caballería que sí salvé, que fue el primero publicado por Amadís de Gaule. Fue principalmente porque era revolucionario para su tiempo, pero luego se volvieron monótonos. Y de hecho no lo hubiera salvado si no hubiera sido por el barbero. Menos mal estaba yo ahí. O si no, este tipo hubiera cometido muchos pecados. Yo nunca cometería pecados. Y también, ¿por qué quemarlos? O sea, ¿por qué quemar los libros directamente? ¿Por qué no solo romperlos o poder dárselos a tal vez a alguna otra persona? Ya que, bueno, ¿por qué le hicieron tanto mal a esos libros? Dárselos a otra persona solo esparcería el mal que ya tienen esos libros, dando conocimiento vacío. No sabe de lo que está hablando. Alguien más podría terminar como el vecino Quijote. Loco. Mm. Quemarlos es para erradicar esa maldad de este mundo. Que no quede ni una sola pizca, ni una sola hoja, ni una sola miga. ¿Considerarías que hay libros encantados, de cierta manera? Como que causan mal. ¿Eso estás diciendo? No sé si encantados como tal, pero sí es cierto que la maldad puede decirse que abunda en esos libros con sus palabras, dando información que no es así, que realmente no esparce la bondad en el mundo. Bueno, yo tengo una pregunta mejor para el cura. ¿Y tú quién eres para decidir qué libro quemar y qué no? Y para quemar esos libros, ¿tú quién eres? Soy un simple predicador de Dios.
Por eso mismo, no creo que debería tener la autoridad para hacer eso. Yo solo hago lo que Dios me encomienda. Y tú conoces a Dios. Yo he hablado con Dios. Ok, él es Dios. Y bueno, entonces también cómo decides qué libro quemar y cuál no. Bueno, hay libros que realmente no me he leído y por eso uso la ayuda del barbero. Pero en general, los libros que no vayan con la ética moral que deberíamos seguir, deberían ser quemados. Y hay algunos otros que incluso pareciera que pudieran estar siguiendo la ética moral, como ponen cruces, símbolos religiosos, pero no. Realmente detrás de esas cruces habita el diablo. Están traicionándonos. Yo creo que cada cosa que sale de tu boca demuestra más que eres mamerto. Bueno, cura, entonces, ¿qué propones? ¿Qué libros deberíamos leer? Bueno, claramente deberíamos leer la Biblia. Es una de esas cosas que deberíamos sí o sí leer y que todos deberían tener en cuenta la buena moral que tiene Dios. También deberíamos leer libros que podrían ser revolucionarios, como fue el primer libro de Amadís de Gaule, que a pesar de que fue un libro de caballería, fue un libro que definió nuevos intereses. O sea, como definiendo nuevos ideales. También Nuevos proponiendo ideales. cosas como lo mencionó del Código de Caballeros. Claro. Bueno, eso sería. Muchas gracias al cura y al barbero por venir para esta pequeña como entrevista o debate que tuvimos la oportunidad de hacer. Maldito mamerto, me voy. Maldito, me llamaste. Eso es un pecado. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue un honor estar aquí con ustedes. Bueno, continuando con los capítulos, en el capítulo 7 se nos presenta a Don Quijote, que se despierta luego de descansar porque había tenido heridas y estaba sanando. Pero al despertarse lo primero que hace es ir a buscar sus libros. Y cuando se da cuenta que no está en la habitación, de que no está en la librería, se empieza a desesperar y empieza a buscar por todos lados cómo abrir la puerta para encontrar sus libros. Y en el momento en que no encuentra solución, le pregunta a la criada dónde está la librería. Entonces en este momento es cuando ella se hace la desconcertada y no sabía dónde estaba. Empieza a empieza a inventar una historia de que se lo llevó el mago Frestón, ¿sí? Ese es el mago Frestón. Ajá. Y que había aparecido como una nube así y llegó, entró en la habitación y luego en unos instantes ya no estaba en la habitación con los libros. O sea, bueno, de hecho, primeramente la ama le dice como que fue el diablo, pero ahí la sobrina llega porque, bueno, Sí. ambas estaban así como, tenían la idea para hacerle creer a Don Quijote como que sus libros ya desaparecieron. Para no decirle como los quemaron o simplemente, upsi, desaparecieron. Ok. Entonces ahí dice que la ama de llaves, o bueno, la ama que ahí dice, le dice como que llegó el diablo así en una nube y todo eso. Pero ahí le dice que la sobrina, a Don Quijote, no, que fue un hechicero, que fue el mago, el sabio Muñatón. Pero Don Quijote le dice como así como, no me importa si se llama así o tal. Entonces le dice Frestón simplemente. Ok. ¿Por qué crees que la sobrina cambió lo del diablo por un sabio? O sea, eso puede ser porque igual como las historias de caballería y todo eso están muy plagadas de cosas fantásticas y todo. También era recurrente así como que hubiera un mago o un hechicero, en este caso, de que le hiciera como cambio o le hiciera perjudicar al mismo protagonista, al mismo caballero. Entonces, como Don Quijote estaba tan metido dentro de la historia de caballeros, era una forma más fácil de que pudiera tomar tal vez la excusa que le dio su sobrina. Claro, o sea, lo que quería hacer era seguir el juego para que ésta le creyera. Ajá. Bueno, me gustaría como acompañar la información importante de este capítulo con la cita que, bueno, la cita dice: en este tiempo solicitó que Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que este título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera,
dice, con estas promesas y otros tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer e hijo y asentó por escudero de su vecino. Bueno, esta cita como que deja en claro la aparición de Sancho Panza en este capítulo y también el tema social de Sancho Panza, de que, bueno, abandonó a su familia y de que era de escasos recursos. Sí, porque igual también se menciona de eso, de que él no se pudo armar como con un caballo, como lo hizo Don Quijote, que bueno, pese a que Don Quijote igual tenía un caballo así viejo y todo, pero Sancho únicamente se pudo tener un asno, entonces eso fue por toda su condición económica y todo, por todo lo que igual estaba pasando en esa época en España también. Okay. Entonces igual, bueno, todo eso fue ya empezando para la segunda partida de Don Quijote, para su segunda salida. Ahí fue cuando alistó con su vecino Sancho Panza. Perfecto. Buen capítulo, sí. Bueno, pasamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 8. No sé, ¿alguien quiere partir cómo introducir el capítulo 8? Bueno, en el capítulo 8, Sancho Panza y Don Quijote siguen su travesía, se alejan de la hacienda y llega un momento en el que llegan a como un claro donde ven entre 40 a 30 molinos y Don Quijote lo primero que hace es decirle a Sancho Panza que son gigantes y que los tiene que derribar y matar por la gloria. Y bueno, en este momento Sancho Panza le dice de muchas maneras que no son gigantes, son molinos de viento, pero aún así Don Quijote no les cree y se abalanza con su caballo a los molinos de viento pensando que son gigantes. Y bueno, como batalla entre ellos, Don Quijote le clava su lanza a una de las astas del molino, sí, y se cae. Se cae y se rompe su lanza y llega y viene Sancho Panza como para ayudarlo, porque estaba en el piso así y bueno, después de nuevo Sancho Panza le dice que no eran gigantes, eran molinos de viento. Y ahí como que Don Quijote recobra la cordura en ese momento, o sea, entre comillas, porque le echa la culpa al mago Frestón. Dice que, para que no los mate o para robarse mi gloria, los voy a convertir en molinos de viento. Okay. Y bueno, también ahí, cuando fue a atacar a todos los molinos, en este caso gigantes, igual ahí se muestra también algo muy típico de los caballeros, de todas esas historias, de que siempre era como que van como en nombre de una señora. Entonces en este caso la señora de Don Quijote, o sea, como, bueno, la que aspiraba a tener más bien, sería Dulcinea del Toboso. Entonces ahí era como que juraba ir contra los gigantes por mantener su honor contra todo esto. Vaya, se apagó la cámara. Vaya. Continuamos. Sí, continuamos. Se me ocurrió se me vino algo a la cabeza en el tema de Sancho Panza. ¿Ustedes creen que Sancho Panza estaba un poco loco o que eso era normal en su época? Era así como... O sea, igual puede ser así como... Bueno, también, obviamente él sabía todo lo que pasaba por la mente de Don Quijote, pero él mismamente buscaba así hacerlo entrar en razón. Por eso le mencionaba así como, mira, no, esos no son gigantes, son molinos. Entonces, para que viera como la realidad, podría decirse de alguna forma. Sí, pero yo más bien diría que Sancho Panza, al ser un labrador, era bastante inculto y no tenía como un conocimiento real de lo que estaba pasando, porque, por ejemplo, le creyó la promesa que le hizo Don Quijote de que él iba a ser dueño de los feudos y todo esto. Así que por ese lado era bastante ingenuo. Sancho Panza. Aparte que por sí se menciona que Sancho Panza directamente era analfabeto y aparte que también era pobre. Entonces, pero igual así también se podría decir que pese a todo eso, igual sigue estando más cuerdo que Don Quijote. Claro. Sí. Bueno, la cita, no sé, ¿quieres leer la cita? Yo lo leo. Okay. Sí, cita del capítulo 8. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellas allí se parecen no son a gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bueno, de aquí sacamos la interpretación de que al no estar acostumbrado a la razón que posee Don Quijote, o a la no razón, Sancho Panza le contradice e intenta de aclarar sobre qué es lo que está viendo, que no son gigantes, son molinos.
denotando también que Sancho está mucho más cuerdo que el Quijote. En teoría. En teoría. En teoría. En En teoría. teoría. Que igual es interesante porque luego, después de que Sancho le dice al Quijote que en realidad fueron los molinos, cuando él ya estaba tirado en el piso medio golpeado, él pudo ver los molinos, lo cual te hace preguntarte si él siempre los pudo ver, porque si ahora los puede ver, ¿por qué es la razón? Ok. Sí, y bueno, igual también habrá mencionar que, bueno, pareciera como que el capítulo fuera a terminar ahí, ya que por lo menos los capítulos anteriores era como que eran mucho más cerrados los capítulos. Era como que iniciaba algo y terminaba en ese mismo capítulo, pero en este empieza con toda la historia de los molinos, pero ahora en un pedacito del final nos empieza la siguiente historia, que sería toda la de cuando, bueno, ya siguiendo después de todo esto, de toda esta aventura con los molinos, ven a dos frailes yendo caminando y todo, y atrás se veía como una carroza. Entonces ahí Don Quijote lo primero que piensa es que esos dos frailes no eran frailes, sino que eran hechiceros. Sabios, claro. Sí, entonces ahí, y que tenían secuestrada a una princesa. Entonces ahí Don Quijote, obviamente, al ver tal aventura, menciona como esta es nuestra más grande aventura por el momento y todo. Entonces se abalanza contra ellos y ya va a atacar a uno de los frailes. Bueno, sí, simplemente. Simplemente sí, totalmente. Bueno, pasamos al capítulo 9. O sea, bueno, igual sí, faltaba que también ahí se ve un poquito algo como que va cambiando dentro de Sancho, ya que ahí al derrotar a uno de los frailes, Don Quijote, ahí Sancho va hacia el fraile que está ya tirado en el piso y como que lo empieza a despojar de sus bienes, Ajá. porque es como, bueno, es lo que le toca, es el escudero y al ver que su amo derrotó a alguien. Claro. Entonces ahí, bueno, ahí sucede todo eso. Y ya Don Quijote va hacia donde un vizcaíno que bueno, iban en la carroza de ese mismo momento atrás. Y ahí lo empieza a enfrentar a duelo y todo. Y ahí comenzará así como un duelo bastante largo, poder decirlo así, para la historia. Sí. Y bastante importante. Ajá. Mm. Mm. Bastante agro es Sancho Panza, la verdad. Sí. Bueno, continuando, lo que nos corresponde es el capítulo 9, que comienza hablando del narrador recapitulando lo último ocurrido, dando inicio a la segunda parte de la primera parte del Quijote, donde eso era un poco de pero así es, donde este nos relata sobre que no se puede creer el mismísimo hecho de que tan famoso caballero como lo es el Quijote no haya tenido escribano para tener en escrito todo el duelo contra el vizcaíno. Bueno, Sí, pues, todo eso fue porque, o sea, cuando ya comenzó el duelo, como que nos cortan así de repente. Y dice como, porque ya se encontraba así, dice que el Quijote contra el vizcaíno, y se encontraban yendo uno frente al otro. Entonces justo ahí se corta la historia, entonces ahí ya comenzaríamos con toda esta parte hablando el narrador mismamente. claro. Bueno, ahora el narrador se encuentra en los libros. Bueno, Pero el narrador se encuentra libros en árabe que lo que lo hizo saber que eran libros del Quijote fue que hablaban de Dulcinea de Toboso, que bueno, es la enamorada, amor platónico de el Quijote. Y ahí como que dijo, ya, esto es Quijote. Bueno, y quien encontró los textos del Quijote menciona no estar seguro de todos los ratos, ya que el autor de esta traducción, al ser arábigo, se les tenía el estigma de mentirosos. Sí, entonces ahí, bueno, con esos libros, al ver que ya eran del Quijote, se dio cuenta que ahí iba a poder continuar con la historia del vizcaíno. Sí, bueno, y bueno, luego cuando comienza luego volvemos a la historia del vizcaíno, digamos, y comienza el intercambio de golpes, acertando al primero el vizcaíno, llevando a su paso tanto parte del hombro izquierdo como un cacho de oreja del Quijote, dejando a este tendido en el suelo. Bueno, y tal acción enfureció al Quijote, quien se separó y arremetió con tal furia que atravesaría la almohada que utiliza de escudo del vizcaíno, creando una fuente de sangre proveniente de la cabeza del vizcaíno. Bueno, y el Quijote, tras tal asertivo golpe, se impuso frente a este apuntando su espada a los ojos del mismo, diciéndole que se rinda o le daría muerte al cortar su cabeza, como se mataba antiguamente a la gente.
Y bueno, quienes viajaban con el vizcaíno le ruegan clemencia al Quijote de perdonarle la vida al vizcaíno. Finalmente este cede, pero con tal requisito de que se presente en el Toboso ante Dulcinea para que esta decida su futuro. Y bueno, ahora pasamos con la cita, que la va a leer Dante. Bueno, cita del capítulo 9. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote. Bueno, aquí sacamos la interpretación de que se nos presenta esta cita tras que un individuo encuentra unos libros y que éste se ponga a leer su contenido, encontrando la cita dicha para percatarse de que se trataba de una historia ligada al Quijote. Básicamente lo que había explicado Vicente, con que encontró los libros, vio que decía Dulcinea y vio que era ligado al Quijote. Y bueno, ya para el capítulo 10, aquí ya siendo todo lo que aconteció sobre el vizcaíno, ahí ya hasta Sancho viendo... Que siga. Ya. O la corte algo. Bueno, volvemos porque tuvimos que cambiar la batería de las cámaras. Y bueno, como iba diciendo, que ahí ya, cuando terminó toda la historia del vizcaíno, ahí Sancho Panza, al ver que su amo ya había derrotado hasta alguien, incluso le estaba reclamando una ínsula, como se lo habría prometido para que, como incentivarle, acompañarle en la aventura. Entonces, bueno, ahí Don Quijote le dice como que todavía no es tiempo para pensar en las ínsulas, sino como todavía recién su aventura va comenzando. Sí. Bueno, y ahora damos paso al capítulo 10, ¿no? No sé, ahí ya está el capítulo 10. Ahí ya está empezando. Perfecto, sí, bueno. Ahí sí, pues con lo que estaba relatando Schmeisser, ya está empezando el capítulo 10. Bueno, tras la derrota del vizcaíno, Sancho ya estaba esperando hasta su ínsula. Y bueno, Don Quijote le dice a Sancho que su aventura recién está comenzando y que todavía no se trata de la búsqueda de gobernar una ínsula, que eso puede ser más adelante, o sea, como que sea paciente. Pero Sancho al venir de donde venía, digamos, no quería como todas las cosas rápido y quería cosas. Porque aparte de por sí no tenía cosas. Aparte que como incentivarle le dijo como que iba a tener una buena paga y que le iba a dar una ínsula para gobernar como recompensa por acompañarle. Bueno, no sé qué más quieren agregar del capítulo 10. No. O sea, bueno, de que igual ahí Sancho se ve como preocupado por todo lo sucedido con los feligreses igualmente, porque como atacaron a esos frailes de la Orden de San Benito, si me equivoco era, sí. Estaban pensando como que ya hasta lo iban a buscar por cárcel y todo. Entonces, bueno, ahí ya, un poco más adelante, ya Sancho, al ver como todas las heridas que le quedaron tras la batalla a Don Quijote, La cremita. sí, ahí le dice como que se unta alguna crema o algo. Entonces ahí, no sé. En la oreja. Sí, porque se le había cortado el ataque del vizcaíno y aparte la parte del hombro. Ajá. Entonces ahí Don Quijote le menciona como que tiene un bálsamo muy especial, el cual sería un bálsamo de Fierabras, que supuestamente curaba así todo mal con simplemente una gota, podía curarle todo, inclusive hasta teniendo alguna extremidad aparte. Si se la volvían a poner y le ponían el bálsamo, esta se volvería a unir y volvería a tener su brazo, obviamente algo fantástico. Aparte que de por sí el nombre de Fierabras, de este bálsamo, era un personaje de un libro de caballería antiguo, ahí haciendo todas estas referencias que hizo Cervantes dentro de la misma historia, simplemente como poniéndole el nombre a un antiguo caballero a un bálsamo que supuestamente tenía todas estas propiedades. Y bueno, sí, bueno. Vaya, se volvió a acabar la vida. Esto es muy loco. Ok, bueno, Sánchez ante tal fabuloso bálsamo le menciona a Don Quijote que incluso debe renunciar ante una ínsula con tal de tener la receta. Porque bueno, era muy bacán, era igual fantástico, pero era genial. Bueno, y Sancho se cuestiona todo lo de ser caballero porque ¿qué hay que hacer si es que se llegasen a pasar días sin ver nueva aventura? Sí, porque igual todo esto, o sea, no era que todos los días tenían una nueva aventura, entonces de por sí habían días bastante monótonos que podían pasar. Ajá. Entonces ahí se preguntaba como qué pasa si después ya no tenían más aventuras, porque igual como ya había pasado toda la época de caballeros y todo, ya no era algo común de ver. Bueno,
Y Sancho, bueno, luego pasamos a que Sancho no conoce el código de caballeros, por lo que Don Quijote le explica que los caballeros andantes no suelen preparar banquetes para comer únicamente yendo al paso hasta obtener uno como recompensa por sus hazañas. Sí, porque Apuntando más a los temas de los caballeros, claro. Sí, o sea, Don Quijote le explica a Sancho que los caballeros comían más comida como improvisada, entre comillas, como fruta seca, que ellos no comían banquetes a menos que se lo invitaran a un castillo o... Como recompensa por lo que Claro, por sus algo hazañas. así, porque según él en los libros de caballería no se mencionaba, y como no se mencionaba significa que no se hacía. Esa era como su lógica. Ok. Claro, ellos mismos no se hacían su comida, sino que esperaban una recompensa. Eso es lo que querían. Claro, bueno, ahora pasamos a... A la cita Ah, sí. del capítulo 10. Ok. Advertir, hermano Sancho, que esta aventura y las a estas semejantes no son aventuras de ínsulas, sino encrucijadas, en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza o una oreja menos. Bueno, en esta cita podemos sacar que Don Quijote le menciona esta frase tras la derrota al vizcaíno, y Sancho le reclama sobre qué va siendo hora de que a este le den el gobernado de una ínsula. Pero bueno, ahí Don Quijote le advierte que todavía no, y que en un futuro van a tener este tipo de aventuras. Y bueno, ya como tal ahí ya iríamos cerrando con los capítulos en general. O sea, bueno, haciendo el resumen de por cada capítulo. Entonces Sí. ahora podríamos hablar un poco igual como un resumen en general sobre todos estos capítulos y qué nos parecieron. Y aparte Sí. de mencionar como tal, mencionar un poco como el desarrollo de cada personaje, o bueno, mencionar algunas características de estos. Bueno, y como ideas principales podrían ser la unidad que se pudo apreciar en estos capítulos entre Sancho y Don Quijote, que Eran como muy distintos, pero como que Sí, se sí. juntaban muy bien, así como que hacían buena dupla, pero eran muy distintos, o sea, totalmente. O sea, igual de por sí ya se conocían, porque como eran vecinos y todo. Claro. Pero igual su personalidad era muy distinta, o sea... Y sus proveniencias, digamos, sus situaciones también. Porque, o sea, bueno, antes era dueño de toda una hacienda, Don Quijote y Sancho un labrador simplemente. Entonces, Claro. bueno, igualmente ahí... Y culturalmente no. y intelectualmente también eran muy distintos, muy superior, digamos, Quijote a... uno era analfabeto y otro era el gran lector que se volvió loco por sus mismos libros. Es como- Sí. Entonces sí, era como... Bueno, gran diferencia ahí. Bueno, no sé, bueno... Igualmente, se me hace bastante interesante así como todo el contraste que hubo, así como de directamente quitarle los libros, también en todo el inicio de cuando fue las quemas de libros, Ujú. así de que directamente fueron, ok, libros son los problemas, vamos a quemarlos todos, y Ajá. no buscarle como alguna otra solución para el Quijote también. Claro, es que yo creo que también fue algo más tema de impulso, así como de buscar soluciones rápidas, pero tal vez generalmente cuando se hace eso no es la correcta. Por eso fue como un impulso el buscar una solución rápida. Así que, no sé, eso. Sí. Ujú. También, además de todo esto, también se puede apreciar como una convicción que tenía Don Quijote a sus mismos ideales. Que, claro, a pesar de que Sancho le diga, no, eso no es un molino, eso es un molino, no son gigantes. No, él cree, porque él está seguro de sí mismo, de que esos son enemigos. De que hay una Dulcinea que lo está rezando por él, que lo está cuidando, esperando. Sí, aparte de que así, o sea, también es la parte de cuando ve a los feligreses es como, ok, son hechiceros y va directamente contra ellos, no se lo plantea, no piensa otra solución. Entonces se le ve muy arraigado a todas sus historias de caballerías. Entonces es como cada acontecimiento, cada problema que ve está relacionado con ello. Entonces ahí va directamente a enfrentarlo como si fuera realmente un caballero, que bueno, en este caso lo sería. Y bueno, todo eso. Claro, se podría decir que pierde el sentido común y solo se arraiga a lo que él está pensando, lo que él cree que es la realidad. Sí, pues, ese mismo impulso es lo que le llevó a pelearse con un molino y salir malherido. Y bueno, directamente salir en aventura. Porque bueno, con Sancho ya es su segunda salida a una aventura. Y ya habiendo vuelto mal. O sea, bueno, ya había vuelto cuando estuve recolectando su equipamiento y todo eso, pero eso, bueno, eso es otra cosa. Ahí Ahí volvió. otro costal. Sí.
Ahí vuelve Referencia muy y bien. y vuelve a salir sin que le importe, así como, ok, ya estoy herido y todo. Vuelve a salir en aventura porque es como lo que le demanda su instinto caballeresco, según el código Ajá. y todas esas cosas. Ajá. Bueno, podemos también hablar de una caracterización de los personajes, hablando de eso. La involución de Sancho, que cuando este recién se había integrado a la aventura junto a Don Quijote, generalmente intentaba hacerle entrar en razón a Don Quijote, como diciéndole lo que era real y lo que él les decía era como pura fantasía. Pero como por ejemplo cuando se vieron envueltos en el tema de los molinos, ahí que Quijote pensaba que eran gigantes y en realidad eran molinos de viento, nada más. Pero Sancho intentaba de clarificar la razón de Don Quijote, diciéndole que no se trataba de gigantes, sino que de molinos que andan hacia atrás cuando Don Quijote se dirige con tal de atacarlos. Pero tras algún tiempo, junto a Don Quijote, a este se le ve como cada vez se va mimetizando su pensamiento, ya no jugando a lo de de su amo, sino que como que empieza a creerle lo que le dice y a meterse en su mundo. Y o sea, bueno, eso igual también no es también un cambio así brusco. O sea, No, se pues- va presentando porque al inicio fue como directamente, le decía, Sí, no, fue de eso no menos, son ¿no? así. Ajá. Entonces ahí después cuando ve todo lo que aconteció con el vizcaíno y todo, ahí era como, ok, sabía que esos no eran hechiceros ni nada, pero igual va en ayuda igual va a ayudar a Don Quijote. Entonces igual es como ya le va siguiendo un poco más el juego y todo, por decirlo de alguna forma. Claro, este cambio va a ser como progresivo y aún así desde un inicio se ve que Sancho le tiene como un respeto Mm. a Quijote. Ajá. Lo sigo considerando como una persona muy culta y que se puede aprender mucho de él. Sí. Bueno, también hablando de otros personajes, podría ser como el cura, ya que se le ve como influenciable dentro de su capítulo. Sí. Ya que, o sea, él era como, ok, ese libro es malo. Cuando vio lo de Amadís de Gaula, era como, son libros de caballería, entonces debería quemarlo, aparte que fue el primero. Entonces fue como el que influenció a todos los demás para crear toda esa onda de mal, por decirlo de alguna forma. Entonces él es como, está seguro de hacerlo, pero ahí el barbero le menciona no, ese pese a ser el primero, pese a ser un libro de caballería, igual él sigue siendo el mejor de todos. Entonces Ajá. ahí decide salvarlo, entonces ahí se ve como su parte influenciable por la parte del cura. Ajá. Bueno, ¿algo más que agregar en el tema del resumen general del libro? Sino para ir ya con las conclusiones. O sea, bueno, igual eso de que mencioné del barbero, de que, o sea, él también, pese a ser un barbero y todo, sí, él se le veía como alguien igual culto, como podría ser. Sí, por el Don tema de Quijote. los libros, principalmente, Sí, de po. que sabía como conocía todos los libros. Po. O sea, conocía bastante historias que se iban mencionando, entonces le decía como, mira, esa historia es muy buena. Y directamente también hay eso de que se menciona mismamente Cervantes dentro del libro. Ajá. El barbero dice ser amigo de él y dice conocer sus historias y todas esas cosas. Ajá. Excelente. Bueno, si no hay más que agregar, podemos pasar a las conclusiones. ¿Supongo? ¿Sí? Bueno, en base a todos nuestros análisis y resúmenes, interpretaciones, ¿qué más puede ser? Todo ese tipo de cosas. Tenemos ciertas conclusiones, no muy extenso, pero que para finalizar con este podcast, podemos decir que los capítulos del 6 hasta el 10 son muy importantes, ya que en comienzo la relación de Quijote con Sancho principalmente es como lo más importante. Y a pesar de ser el segundo viaje del Quijote, aquí es donde realmente empieza como su aventura. Y se puede apreciar además de esto una de las victorias del Quijote en contra del vizcaíno, que son como los puntos más importantes a resaltar de estos capítulos. Y de, Bueno, igual también bastante importante de la inclusión de Frestón, ya que se van a dar varias situaciones como ahí que fue como le mencionan lo de los libros, entonces ahí claro, sí, toma influencia para eso y después para lo de los molinos también. De que, hechicero ahí, Frestón, sí. de que ahí va tomando como influencia para esas cosas, así como que ya hasta tiene su propio hechicero detrás de él, Ajá. de que tienen así como rivalidad y todas esas cosas. Sí, e incluso más allá de lo que está escrito en el libro, podemos decir que aquí se plantea más o menos con todo lo que podría ser el hechizo de Frestón, que el estilo que se va a plantear con toda esta intertextualidad o cosas así, con la caída de Don Quijote a la locura. Así que, no sé, ¿hay algo más que agregar? ¿Quieres agregar algo más? Claro, podemos ir diciendo que
como en el tema simbólico, los libros juegan un papel clave porque como que estos libros representaban la locura del Quijote y lo que le llevó a esta decadencia al final, de pasar de ser un caballero reconocido, qué sé yo, que peleó en distintas batallas, a un caballero loco. Sí. Sí. Así es. Bueno, bueno, muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos Marmota Estética y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Espero que les haya gustado y bien ahí Don Quijote. Vean otros videos del canal. Sí, sigan atentos ahí el canal porque como así ya tenemos un podcast antes que este, habrá mucho más después de este. Sí, y también, si les interesa, pueden ver el video de filosofía. Muy interesante. Adiós. Chao. Bye bye. Bye. Bye, bye. Nos vemos. Mago Prestón. Mamerto. ¡Cállate! Grande Pancho Sansa. Bueno, Nadie dijo eso, ¿verdad? No sé, tengo miedo de haber dicho Pancho Sansa en alguna parte, pero, Sanso a Pancho. pero me encanta decirle Pancho Sansa. Tengo miedo de que lo hayamos dicho para accidente. Buen podcast. buen podcast.